punto D. En cuanto a la clase, quedamos en el punto D. La piedra angular fue lo único que alcanzamos a ver, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros teníamos un versículo para aprender sobre esta clase. ¿Cuál fue? No me acuerdo. No. El Salmo. Sé que era el Salmo porque yo lo había dicho. Importante, Salmo 118, 22. Ah, esa es la de la piedra azul, ¿no? Sí. Salmo 118, 22, importante. Listo. Salmo 118, versículo 22, ¿verdad? Sí, señor. Es que yo no sabía si era el de Efesios o era el... ¿También? También dijiste que era importante Efesios 2:20. Entonces son dos. Que digamos que cuando fueras a preguntar sobre la piedra angular, era Salmo 118, 22 y Efesios 2:20. No vamos a alcanzar a ver Porque la dice clase. varias citas. La siguiente es primogénito de toda la creación y no vamos a alcanzar a ver la clase. ¿Bien? ¿La podemos ver el jueves? Podemos tomar la clase el jueves porque es un poquito... Sí, es un poquito largo. Entonces, voy a adelantarle solamente... vamos a darle un momento como para dar la introducción de la clase. Oye, ¿no entiendes? ¿Qué pico? El segundo punto de la naturaleza de Cristo, porque es que necesito hablar con ustedes otras cosas también, es el primogénito de toda la creación. El texto que nosotros vamos a estudiar está en Colosenses 1, versículo 15 hasta el 17. Según no me ayuda a leerlo. ¿El primogénito de la qué? De toda la creación. Primogénito de todo. Estamos viendo Cristología, la naturaleza de Cristo, ¿verdad? 1.15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta el verso 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo arranca el versículo 15? Dice Él es que Él la es... imagen. La imagen del Dios invisible. Vamos a partir solamente de esta palabra imagen. La palabra imagen en griego, para que lo apunten por favor, la palabra en griego que se usó o que usó el apóstol Pablo en este texto, la palabra imagen que usó como imagen en griego Pablo y que es usada en otras referencias bíblicas, es la palabra griega eikon, con K. Eikon, E-I-K-O-N, eikon. Cuando se habla esta palabra imagen, lo que se está explicando o se usó esta palabra por lo siguiente. Antiguamente cuando Pedro vino preocupado por el tema de los impuestos a hablar con Jesús, él lo mandó a buscar un pez, ¿se acuerdan? Y que pescara y que sacara de la boca del pez algo que estaba acuñado y estaba puesto en el pez. Cuando la gente vino a tentar a Jesús, le dijeron que si era lícito pagar o no pagar impuestos, ¿se acuerdan? Enviados por los que querían calumniarlo a él para buscar la ocasión de apresarlo. Entonces Jesús les responde con una pregunta, porque la sabiduría de él es impresionante. Él en ningún momento se enredó a explicar más allá, porque en eso se les hubiera podido ir tal vez tiempo valioso que él usó para sanar, para restaurar, para ministrar a otros y se hubiera desgastado. ¿A qué voy con esto? El apóstol Pablo, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, Pablo dijo al final de su carrera: he peleado la buena batalla. ¿La buena batalla de qué? De la fe. De la fe.
he peleado la buena. En ningún momento el apóstol Pablo dice, he peleado todas las batallas que se me enfrentaron, las peleé. David en algún punto, pudiendo pelear, pero viendo la condición en la que se encontraba, porque hubiera podido decir, acá murió un valiente, él prefirió dejar escurrir las babas por su barba y escribir en las paredes como un loco, porque no era el momento para pelear. Hay momentos en los cuales a uno le toca hacerse el loco y no pelear. No todas las batallas es bueno enfrentarlas, no todos los pleitos que se nos presenten es bueno enfrentarlos, no todos. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que pelear por la justicia. Hay momentos en los cuales tenemos que pelear para que los límites que Dios nos mandó a nosotros a tener, que los límites como nosotros los conocemos bíblicamente se llaman vallado. Si ustedes quieren saber, el límite al cual el Señor se está refiriendo es el vallado. Porque es que a veces es, pongo la raya acá y píntela. Los ñeros ponen la raya imaginaria o la frontera imaginaria y píntela como quieran. Y no es así. A lo que se refiere el texto como Dios aborrece el que le corre el límite a su prójimo, es el límite del vallado. Y vallado es un significado espiritual demasiado profundo. Ustedes tienen que tener en este punto claro la diferencia entre un vallado y una brecha. Porque a veces la gente cristiana cree que, me paré en la brecha, creen que pararse en la brecha es pararse en el vallado. Y no es así, es muy diferente. Pararse en la brecha implica trabajo en un espacio para levantar un vallado. La brecha de por sí es un hueco, es un espacio. Digamos que hay una brecha en este momento entre nosotros, hay una brecha, hay un espacio. Y la gente confunde pararse o estar en la brecha con pararse en el vallado, no es. Brecha es un espacio que propiamente el cristiano está llamado a construir un vallado en ese espacio. Busque uno que se pusiera en la brecha para no destruirlos. Busque a uno que se interpusiera, que se pusiera en la brecha y no lo hallé, dice el Señor, a través del profeta del exilio que es Ezequiel. ¿Sí? Entonces, busque uno que se parara en la brecha, ¿para qué? Para que construyera un vallado, para que se pusiera a favor del pueblo. ¿Qué es un vallado? Un vallado es una cerca o un muro de protección. ¿Cómo levanta el cristiano un vallado? A través de la oración, a través de la intercesión, a través del ayuno mismo. Aunque la gente, nosotros sabemos que no ayunamos para conseguir cosas externas, sí o sí el ayuno es una manera de construir un vallado que nos pone a nosotros fuertes. Que en el momento de la tentación, el vallado, que yo me encargué, ¿me puedes tener otro poquito? En el momento que yo estoy ayunando, yo me estoy parando en la brecha por mi propia vida, por favor. Cuando yo estoy en el espacio que se abrió, ¿sí? Y yo ayuno, yo estoy poniendo o levantando una cerca de protección para mi vida. Son semillas que yo estoy poniendo para mi vida más adelante. Y estoy ayunando para disponer mi espíritu y mi corazón a Dios. Para eso es un ayuno. Entonces yo estoy construyendo un vallado. Cuando el Señor dice que Él aborrece el que le corre el límite a su prójimo, habla de justamente ese vallado. Es lo que me protege a mí, que protege mi dignidad, que protege mi comunión con Dios, mi integridad, mi santidad. O sea, nada ni nadie vale la pena. Nada ni nadie, nada. En absoluto. Vale la pena como para que yo ponga en riesgo mi comunión con el Altísimo, con el Eterno. No hay nada. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, porque es que esta es solo apenas vamos en la introducción de lo que vamos a estudiar en este módulo. Bueno, de hecho ya vimos el primer punto de este módulo. En ese orden de ideas, hay batallas que nosotros debemos pelear. Dios aborrece que se le corra el límite a su prójimo
Es decir, Él me autoriza por esa palabra que yo aborrezca cuando a mí también me corre el límite. Y ya hablamos de cuál límite. No el límite de mi orgullo, porque es que una cosa es dignidad y otra cosa es orgullo y hay gente que es súper tocada. Entonces, cualquier cosa los encrespa, cualquier cosa los enrosca, cualquier cosa los irrita, cualquier cosa los saca de la espiritualidad para pelear en la carne batallas que son netamente espirituales. No me refiero a los límites imaginarios, a las fronteras imaginarias a lo ñero. O sea, tenemos que renunciar al pasado y al viejo hombre, al hombre de la carne. Yo soy un fosforito, a mí me rascan y yo me enciendo. Yo soy mecha corta, no, espérense un momentico, o sea, ese no es el límite que nosotros tenemos que salvaguardar. Estamos hablando del límite que es propiamente espiritual. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender? Es el vallado el que Dios me manda a mí a defender. No mis límites ridículos e imaginarios, es que mi familia todos son así y yo no me la dejo montar de nadie, y es que yo soy un berraco y es que yo soy mafia como del muerto. No, esto es en el mundo, es para la mafia. Somos gente espiritual y que está militando para el espíritu. Entonces, ese es el límite. Entonces, ahora, entendiendo este precepto, entendiendo esta palabra y el contexto de esta palabra, hay batallas que yo puedo pelear y otras no. El apóstol dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Ya vamos a ir delimitando, de la fe. O sea, es una buena batalla porque es en cuanto a la fe la que él está peleando. Entonces no son todas las batallas. Los mejores soldados, ni siquiera, o los más valientes, los que en el ejército tienen un rango alto, ellos no pelean. Los que están peleando propiamente son los rasos y a los que mandan de carne de cañón. Los altos mandos escogen qué peleas. Ellos escogen. Ya pasaron por ahí. Ya pasaron por ahí y ya escogen. Entonces esto nos habla a nosotros de un nivel espiritual. Hay un Dios de orden al cual nosotros le servimos y tanto el reino de las tinieblas está organizado porque lo está, y ya les voy a explicar. El reino de Dios está doblemente organizado. Es más, podría yo decir, si fue la tercera parte la que se fue, las otras dos están con el Señor. Esas otras dos están completamente organizadas. Hay un ángel, si ustedes se acuerdan de que es llamado, conocido como el arcángel, es Miguel, el de la guerra. Hay querubines de la adoración, serafines, bueno, están adorándolos, es diferente. Hay un orden jerárquico dentro del reino espiritual y nosotros a veces oramos sin entendimiento, sin sabiduría, porque la oración sí es una herramienta y un arma de guerra. No conseguimos muchas cosas porque nosotros no oramos. Esto que estamos viendo hoy acá es el resultado de una oración. Esto es el resultado de una oración. Este es el resultado. Cuando Dios ve que alguien está orando de acuerdo a su propósito y a su voluntad, y esa persona se ha propuesto en su corazón algo para él, Dios empieza a mover todo y a proveer todos los medios. Cuando algo es de Dios, Dios empieza a mover absolutamente todo para que las cosas marchen. Así es el Señor. Entonces, tenemos que entender que la oración es un arma contundente. No es algo como que... Y por eso muchos cristianos ni siquiera se avivan, no tienen comunión, no andan con Dios, andan siempre en la carne, andan peleando batallas en la carne, porque no se han conectado directamente con la fuente. Entonces, todas las batallas no son para nosotros, ¿sí me explico? Hay un rango también espiritual y tú lo dijiste ahora claramente. Tú dijiste, ellos, los que están más arriba, ellos ya pasaron por ahí, porque no llegaron allá, menos que vayan apalancados, quién sabe por qué, pasan por acá, ¿sí o no? Pasan y llegan, pero pasan por esa colegiatura, es inevitable. En el reino de Dios es inevitable pasar por procesos que nos van certificando para un rango más alto. Entonces seamos gente espiritual.
Porque no todas las peleas se pelean con las mismas armas. Y no todas las batallas que vienen a nosotros tenemos que pelearlas. O sea, ¿sí me explico? Una cosa fue lo que pasó antes, otra cosa es lo que está sucediendo ahora. Estamos en otra temporada y ya es hora de madurar, de desalojar. Usted no puede quedarse por siempre en kinder. De hecho, ya acá la palabra del sábado fue completamente clara. Si no la entendió alguien, o sea, si Mariel la grabó, se la mandamos al que no la haya comprendido, porque para mí es un rema y es una palabra clara. Este es tiempo de producir. Llegó el momento de ser productivos. ¿Cómo? Usted tiene miedos, temores, inseguridades, todos enfrentamos diferentes cosas. Pero cuando uno se dispone para Dios y dispone el corazón, el Señor empieza a proveer todas las cosas. Empieza a proveer las personas. Usted se ha llenado ya de palabra. Y Dios empieza a proveer todas las situaciones para que sea ministrada a la gente a través de usted. Ahora usted tiene que tener un corazón de pastor. Y vuelvo y les digo lo que les dije el jueves. No espero menos de lo que yo llevo haciendo, porque a mí sí me ha costado cada persona un precio en mis rodillas. Y esta niña es testigo del tiempo que yo le invierto a la oración. Ella sabe, ella sabe, ella sabe. O sea, más nadie sabe. Así como sabe que el viernes fui completamente atacada en mi salud y que viví un ataque que me estremeció y fue algo muy fuerte. Una retaliación y un contraataque. En realidad lo que viví el viernes fue muy fuerte, en serio fuerte. Yo nunca había vivido algo así. Y honestamente no le deseo a nadie que viva algo así. Porque he sentido problemas digestivos en otros momentos, y el colon-cirritis, inflama la gastritis. Pero lo que yo viví el viernes, honestamente fue como dolores de parto. Yo sé de lo que estoy hablando. ¿Sí me entienden? Yo sé de lo que estoy hablando porque yo ya di a luz. Yo sé que es un dolor de parto, yo sé que es una contracción y un dolor de parto. Yo el viernes sentí que me moría del dolor. Y yo soy una persona muy fuerte y mi tolerancia al umbral de dolor es alto. Las mujeres de por sí cada mes enfrentamos dolores fuertes y uno como que genera esa fuerza. Pero lo que viví el viernes, Sara sabe, que ella hasta se preocupó y si no había orado en todos esos días y no había hecho devocional, se metió a clamar por mi vida y a orar y acompañarme, porque en realidad la vimos dura, ¿cierto? Fue duro, lo pasamos durísimo, horas duras, una cosa inmunda, o sea, el pastor me dice, usted hizo algo mal, no comió, yo no es eso, es un ataque. Yo le decía, yo hasta Sara le dije, no sé, siento que me hicieron como brujería, alguna vaina así fuerte. Y él, porque le dije, me dice él el sábado, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento mucho mejor. Y él empezó a orar por mí y dijo, yo lo siento, si han orado en contra tuya. Y lo sintió y dijo, ay, sí, tenías razón, me lo acaba de revelar Dios, tú tenías razón cuando me dijiste ayer. Yo le dije, pastor, oré por mí, por favor, ore, me estoy muriendo. Y él oró y acá me dijo, el primer día me dijo que no, eso no es ataque, tú hiciste algo mal, no comiste, no sé qué, y empezó. Yo le dije, mira, no es el momento que me digas nada, sé que estoy atacada, o sea, siento el ataque, uno sabe, espiritualmente usted sabe cuando algo lo está queriendo golpear, y obviamente eso le descompone a uno muchas cosas. Y él cuando se sentó ahí me dijo, ay, no ven, y empezó a orar por mí, y digo, sí, oraciones contrarias, oraciones en contra, y empezó a cortarme. Ahora, ¿por qué hablamos de todo este tipo de cosas? ¿Por qué nosotros nos enfocamos acá en esto? Porque es claro que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, y yo siento, con todo mi corazón les voy a decir, que el bus está arrancando. Y el que no se monte en este momento, se queda. Hay un nuevo mover y el bus está arrancando, la máquina está arrancando. El que no se trepe se puede quedar de esto y lo va a lamentar, sé que lo va a lamentar, como les dijo el pastor el sábado pasado. La gente lo va a lamentar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podía hacer un Pedro que había pecado en tantas cosas, que había fallado? Los pescadores que no eran gente muy docta, muy elocuente, que no tenían mucha facilidad pública. Disponernos a Jesús. Disponer nuestra vida
porque finalmente Él es el que lo va a hacer. No soy yo, no es mi carne, no es mi fuerza. Yo solamente tengo que conectarme con Él y permitir que el canal sea usado por Él, que pueda usarlo. No más. Dispongámonos para ser usados. No necesitamos nada más. ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? No, no, no. Vamos a calmarnos. Lo que vamos a hacer es a buscar a Dios. A alinearnos con Él para que el Señor empiece a guiarnos en todas las cosas. Aquí es lo que tenemos que hacer. Para no desgastarnos, porque no todas las batallas las vamos a pelear. No son todas. Son las que el Señor nos manda a pelear. No es desgastarnos. Ya vemos, de hecho, que el solo estar acá ya generó molestia con la señora Gabriel. Ya, es fijo. Espiritualmente traemos algo. Y qué bueno, se empiezan a alborotar ciertas cosas porque si traemos algo, cargamos algo diferente. Entonces, obviamente, nosotros olemos a pueblo de Dios, a oveja. Y siempre hay un choque con ciertas cosas que no son afines. Entonces, tenemos que afinarnos a lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Entonces, cuando habla la palabra griega imagen, ¿por qué vamos a todo eso? Cuando el Señor le pregunta para que entre en un conflicto que Él sabe sabiamente evitar, si ven toda esa vuelta que dimos para llegar acá a este punto, Él les dice de quién tiene la imagen, y la palabra que el Señor usa es justamente esta, porque la imagen era el sello y era la garantía. Se acuñaban las monedas según el personaje y el valor. Y aunque esa persona no estuviera presente ahí, la representaba. Gracias. Por eso el Señor les dice, ¿de quién es la imagen? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La imagen de Dios no está en eso. Dice la Biblia, en el libro de Génesis, por favor, ayuda. En el libro de Génesis dice que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Imagen, pero de Cristo se dice, ustedes lo acaban de ver, solo estamos en ese primer pedazo, es la imagen visible. Ay, niños, ya, Abby, no más. Simon, Abby. Pero. Disculpa, espera, ya te dejo hablar para que no pierdas el libro de la cosa. Imagen y semejanza. Tenemos la imagen de Dios y somos semejantes. Cuando se dice que este es semejante a este, es parecido. Hay similitud, más no igualdad. Pero de Cristo se dice, y lo vamos a ampliar en todo el contexto, que Él es la imagen visible. Este juego, miren, fíjense acá, no se dejen distraer, Nico, coge el negrito. Este juego de dos palabras, imagen visible. Acá nos está hablando la palabra griega de imagen perfecta. No es, y tal vez esto le puede molestar a alguien, pero no es la misma palabra que se usa con respecto al ser humano. ¿Ya? ¿Sí? Por eso es el más hermoso. Por eso le cantamos, eres el más hermoso, entre millares de millares y millares, eres el hermoso. Él. Y solo el Señor. Es la imagen visible del Dios invisible. Y luego lo vamos a mirar porque tiene la plenitud, en Él habita la plenitud de Dios. Nosotros somos semejantes, parecidos. Tenemos la imagen de la perfección de Dios y la semejanza, pero no somos la imagen visible del Dios invisible. ¿Ya? Cristo sí lo es. ¿Por qué? Es el primogénito. Acá lo estamos hablando. Este es el punto que vamos a desarrollar. Es el primogénito. Entonces, la imagen que se usa acá, o la palabra que se usa para imagen, es justamente
la que patenta y certifica lo que el mismo Señor Jesús dijo: al César lo que es del César, porque es la imagen que está acuñada en la moneda. Entonces Cristo es la imagen acuñada, ¿sí?, del Eterno. Es eterno, es un misterio, pero es la imagen. Toca traer como el periódico para corregirlos a ellos. Y ahora estamos en otra etapa de tocar el periódico. Sí, vamos acá. Entonces, es la imagen perfecta. Es la imagen perfecta. ¿Qué ibas a decir, Elkin? Que te interrumpí. Está lo que tú explicas acerca del punto que cuando eso está en Génesis 1:18, creo, que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego resalta el otro punto, dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible en la carne. Se manifiesta el Dios invisible a través de Cristo. Y ya ahorita en el Nuevo Testamento ya lo hace como una relación. Ese es el Nuevo Testamento que tú estás citando acá, Sí. en segundo lugar. Ya estos dos puntos, ya lo que es Génesis, en el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento de la promesa, la imagen, lo que Cristo vino a hacer, el Mesías. Pero la imagen perfecta, Ajá. invisible, Y luego lo narra ya, enfatiza ahí lo que es esto, el libro de Corintios, y él dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús para manifestar sus buenas obras. O sea, realmente... Eso no está en Corintios, eso está en, creo que es Efesios, es decir, si no estoy mal, cínico, creo que es Efesios 2:20 Entonces, sí, es una carta de Pablo, pero no es Corintios. a lo que yo voy es que realmente Jesucristo, cuando lo que yo entiendo, no sé si estoy mal, es que cuando nosotros menguamos, la naturaleza del Dios visible, que es Jesucristo, está dentro de nosotros. De hecho, sí está cuando lo aceptamos a Él. Sí. Pero Él es la imagen perfecta. Sobre todas las cosas. Él es la imagen perfecta. Sí. No había manera de conocer o de contemplar al Dios invisible hasta ese punto. Simon. ¡Ey! No más. Epa. Entonces, en ese momento nosotros lo que podemos entender es que Él es esa perfección de Dios y la cara, el rostro que representa, porque antes la gente cuando se acercaba al Padre o a Dios como ¡Ey! creador, ¿Has más? no conocían al Abba. A través de Cristo empiezan a conocer una nueva etapa, donde se rompe la orfandad y se empieza a generar esa paternidad. Ahora, la gente en este punto, cuando el apóstol escribe esto, muchas personas que se estaban volviendo a Cristo o al cristianismo no comprendían eso, porque eran un pueblo monoteísta y para ellos les rayaba la cabeza que Jesús, que el Espíritu que descendió y que el Dios creador, para ellos eran como si fueran tres y no estaban entendiendo que era una sola deidad en tres, una trinidad en uno. Entonces acá es donde nosotros vamos. Cristo es el primogénito de la creación y luego vamos a entrar a ampliar más este punto. Lo vamos a estudiar parte por parte. Pero quiero que hoy se quede claro o se lleven esta parte de la introducción sobre la palabra imagen visible. ¿Sí les queda claro hasta acá? Sí, porque señora. este es como el asidero o el fundamento. Este es el fundamento para que podamos tener claro este punto. ¿Tienes alguna pregunta, Johncito? Haz que levantaste la mano. Estabas ventilando eso con ojos de Está bien. Listo. Vamos a dejarlo hasta acá porque ya si nos empezamos a ir a los otros vamos a tomar más tiempo. Entonces, ¿queda claro esta parte del griego? Sí, señor. Porque ustedes saben que el griego es demasiado extenso, es más extenso que el hebreo. Tiene más connotación el griego que el hebreo. Pero es importante que nosotros empecemos a entender esto porque esto es parte de la materia de cristología. ¿Listo? Pastora, Señor.
pues lo que yo